días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día miércoles 7 de octubre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 131.216 pacientes en la ciudad, de los cuales hemos podido recuperar 105.890. Lamentablemente han fallecido 3.921 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2,9%. Aquí podemos ver la curva de casos confirmados por día, ordenados siempre por el día del hisopado, como lo hemos hecho siempre. Y como ustedes pueden, siempre recordando que los últimos 4 días están en otro color porque todavía van a recibir algunos casos de confirmados entre hoy, mañana y pasado. Pero como pueden ver ustedes allí que le venimos diciendo, hemos tenido un largo mes de septiembre con descenso lento pero paulatino de casos que se sostiene hasta el día de hoy. Aquí pueden ver el mismo dato con la media móvil de los últimos 7 días. Como siempre digo, la media móvil de los últimos 7 días son los casos del día que se reportan y los 6 días previos para hacer un promedio de 7 días y así promediar los días bajos de los fines de semana con los días altos de la semana. Cuando uno mira el número de casos confirmados por día, media móvil de los últimos 7 días, lo que puede ver que la curva de la ciudad allí está desde el 1 de julio hasta la fecha. Siempre los últimos 3 días son estimaciones que pueden recibir alguna modificación, pero como pueden ver allí, desde el 1 de septiembre hasta el día de hoy hemos tenido un sistemático descenso de los casos en la ciudad. Este gráfico y algunos gráficos más que les vamos a mostrar para dar una situación epidemiológica más completa de cómo está la ciudad de Buenos Aires, lo que muestra es la cantidad de casos confirmados, es el mismo elemento, la cantidad de casos confirmados por semana epidemiológica o por semana, del día lunes hasta el día domingo de cada semana. Seguimos siempre los 7 días para hacer una media de los 7 días, expresado por tasa cada 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Es exactamente el mismo gráfico, solamente que ordenado semana por semana de toda la serie. Se llaman semanas epidemiológicas. La semana número 1 es la primera semana del año y así hasta la semana 40, que es la última que tenemos reportada. Y como pueden ver allí, se ve exactamente lo mismo que venimos diciendo siempre. Desde la semana 29 hasta la semana 37, 9 semanas de una estabilización alta de casos, que está en alrededor de 250 casos por cada 100.000 habitantes, de casos de toda la semana, sumados todos, por supuesto, con una semana muy particular que llegó a 300 en el medio, pero en general una meseta alta de casos, y el último mes, como ven allí, las últimas 3 semanas, con un descenso sistemático y paulatino de los casos. Es decir, que esta es la forma más fácil, más simplificada de poder ver la curva de casos de la ciudad, curva que se ve claramente que luego de esas 9 semanas de mucha actividad y el 3 de agosto como el día de mayor casos de toda la serie, hemos tenido un descenso sistemático de casos en el último mes. Y aquí está la misma curva que les acabo de mostrar, en tasa cada 100.000 de los casos de toda la semana, pero fíjense, tiene un pequeño agregado y está marcado en rojo más oscuro las confirmaciones del día que fueron pacientes asintomáticos. Y esto es un elemento muy importante que explica muy claramente lo que está pasando en la ciudad en estos días o en estas semanas. Fíjense que así ya habíamos visto, las últimas 4 semanas tienen un descenso sistemático de los casos. Sin embargo, fíjense que los asintomáticos se han mantenido relativamente estables en las últimas 6, 7 u 8 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que la proporción de asintomáticos de lo que confirmamos cada día cada vez es mayor. Fíjense la última semana, la semana 40, que es prácticamente del 50%. Eso quiere decir que la semana anterior, la que ha terminado, hemos sido capaces de diagnosticar. La mitad de los confirmados han sido asintomáticos. Eso quiere decir que es más o menos el promedio de asintomáticos en la población general. Eso quiere decir que estamos con esta proactividad que Gabriel siempre cuenta, esta búsqueda activa de rastreo y testeo, esta oferta de hacer PCRs en saliva a todos los convivientes, los contactos estrechos, estamos siendo capaces de identificar a una enorme proporción de los asintomáticos de la ciudad.
Y eso explica también por qué el uso del sistema de salud, sobre todo el sistema público, como van a ver ahora enseguida, ha descendido la utilización más rápidamente que los casos. Porque si bien los casos han descendido, pero más han descendido los casos o las personas que han tenido confirmación de la enfermedad con síntomas, que son las que tienen una evolución más tórpida de la enfermedad. Fíjense en la próxima. Bueno, este es el gráfico del R de toda la serie. Aquí se ve más o menos lo mismo que yo les estaba diciendo. Al día de hoy, el último R reportado de hace 3 días es de 0,95. Siempre estamos entre 0,90 y 1. Desde el 2 de septiembre hasta esta parte mantenemos un R entre 0,90 y 1. Y fíjense la tasa de duplicación de la Ciudad de Buenos Aires, 111 días. Esos son los datos epidemiológicos últimos, pero como pueden ver en el gráfico, toda esa serie larga del último mes estamos debajo de 1, por supuesto que con subidas y bajadas entre 0,90 y 0,99. La próxima. Ahora miren lo que ha pasado con las camas de los pacientes leves. Estas son las cantidades de camas de hoteles o de pacientes internados en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense que hemos tenido momentos de 3.100 pacientes internados por día. Les quiero recordar que por los hoteles porteños han pasado más de 55.000 enfermos, un enorme esfuerzo de todo el gobierno de la ciudad para poder atender, con 50 hoteles en paralelo a disposición del cuidado de los ciudadanos que han tenido esta enfermedad. Pero fíjense que al día de hoy estamos en algo 777 camas ocupadas, es decir, fíjense que la tendencia del último mes y medio es bien clara de cómo ha bajado la cantidad de pacientes internados. La siguiente. Esta es la curva de internados en el subsector público, internación general de COVID. Y nuevamente, lo más sensible son los hoteles porque la estadía promedio del hotel es muy corta, es de 7 días. Moderadamente sensibles son las camas de internación general porque hay estadías que a veces son de 14, de 20 o de 30 días. Fíjense en la cama de internación general en el subsector público, que estamos en 460 camas ocupadas al día de hoy, de 1.500 que teníamos preparadas. Y fíjense que hemos tenido picos de 1.000 camas ocupadas por día en el periodo de más intensidad, que fue el mes de agosto. Y fíjense cómo estamos ahora. La tendencia es bastante clara. Incluso es más clara que el descenso de casos, por lo que yo les contaba hace un ratito. Cada vez más diagnosticamos casos un poco más leves. Y aquí pueden ver lo mismo en las camas de terapia intensiva, que es un poco menos, la pendiente es un poco más sutil, por lo mismo que les decía hace un ratito. Los pacientes que entran a terapia intensiva, la estadía en la terapia es mucho más prolongada y el descenso de las camas de terapia es mucho más leve, lleva muchísimo más tiempo y va a llevar mucho tiempo aún por delante. Pero fíjense, arriba tienen en azul la curva de cantidad de camas ocupadas. Ahí, si mal no recuerdo, son 529 camas ocupadas del subsector privado de la salud dedicadas a pacientes con COVID. Esas son las camas que el subsector privado, hasta el reporte de ayer, tienen ocupadas. Fíjense que el último mes han ido descendiendo paulatinamente. Y debajo tienen las camas en rojo del subsector público de la salud, en números crudos también. En el día de ayer hemos perforado el piso de 200 camas ocupadas, que tenemos que ir en la serie al mes de junio o de mayo para encontrar valores por debajo de 200. Hemos llegado ayer a 198 camas ocupadas y con una ocupación sobre nuestras 450 camas de 44% de ocupación. Pero lo más importante, más allá del dato, porque hoy puede subir y fluctuar como son las camas de terapia intensiva habitualmente, lo más importante del dato es que si ustedes miran la tendencia del último mes y medio de las camas de terapia intensiva de ambos subsectores, pero más claramente en el sector público, la tendencia es bastante contundente. Eso es lo que me llevó a comentarles la vez pasada, es que consideramos que los ciudadanos porteños han tenido un cuidado de la salud apropiado, oportuno y de calidad durante todo el periodo y ya no vemos el riesgo de que no fueran a tenerlo durante esta curva epidémica. Aquí tienen los datos que habitualmente les mostramos, la cantidad de testeos hasta el día de hoy, 577.714, prácticamente el 60% de residentes de la ciudad. La positividad de la última semana promedio es de 27%, esto es algo que ahora ya los voy a mostrar nuevamente,
y los testeos cada 100.000 habitantes en la ciudad ha llegado a 11.265. Y fíjense, esto un poco lo que les decía recién, fíjense el porcentaje de positivos de los residentes de la ciudad. Esta es la media móvil de los últimos 7 días. Fíjense que la positividad en la ciudad en el último mes no hace más que descender, lo que demuestra que la estrategia de testeo está siendo cada vez más eficaz. Ya se lo mostré en términos de los asintomáticos que diagnosticamos, pero también lo pueden ver en el resultado de la positividad, que estamos en valores actuales del 27%, como le mostré, pero con una tendencia bastante clara en el último mes de un descenso de la positividad. Todos estos indicadores, de alguna manera, lo que hacen es darnos un panorama general de la situación epidemiológica de la ciudad, que yo la podría resumir de la siguiente manera. Hemos tenido un mes de descenso de casos, aún nos quedan un número de casos significativos con una circulación comunitaria moderada, y aún tenemos que seguir trabajando todos para seguir cuidándonos, sobre todo porque sabemos que todavía nos quedan muchos meses por delante y tenemos que aprender a convivir y hacer un puente entre la situación actual y al momento que tengamos una solución definitiva. Y en eso nosotros sabemos como gobierno que los porteños vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo vamos a transitar este puente, este camino del medio entre la realidad actual y la aparición de una solución definitiva que nos permita ir desandando paulatinamente, prudentemente y progresivamente las medidas, siempre priorizando los espacios abiertos, luego los espacios cerrados de pequeñas personas con mucha ventilación y mucho volumen de aire, y luego el resto de los espacios. Cuanto más rápidamente logremos todos cumplir las medidas y todos aprender a comportarnos en este nuevo escenario, más rápidamente le vamos a poder dar respuesta a un conjunto de personas, empresarios, trabajadores que necesitan que le demos respuestas y que, por supuesto, estamos dispuestos a ir buscando la forma de dárselas lo más rápidamente posible. Así que esa es la situación actual. Esperamos seguir trabajando, vamos a seguir intensificando el testeo, el rastreo y el aislamiento, porque entre las políticas de gobierno y el aprendizaje ciudadano está nuestro camino hasta llegar a nuestra solución definitiva, y confiamos que ambas cosas las vamos a poder hacer cada día que pase, cada día mejor. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para continuar con el informe del dispositivo Detectar, se han testeado en total 97.743 personas, siendo positivas 28.220. Como decía Fernán, esta estrategia en el dispositivo Detectar intenta testear a todas las personas, y estamos haciendo desde hace varias semanas hincapié en que todas aquellas personas que estuvieron en contacto con alguien positivo se acerquen a todos estos 26 dispositivos de testeo distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, que los pueden encontrar en la página buenosaires.gov.ar/detectar, y hacerse el test de saliva. Y es parte de toda esta estrategia que recién mostraba, que es el porcentaje importante de asintomáticos que podemos aislar y cortar la cadena de contagios. El porcentaje de positividad, como bien decía, en promedio es del 20% de los asintomáticos. En relación a los barrios vulnerables, seguimos confirmando el descenso. Tenemos en total 16.596 casos al día de ayer, con 11.029 altas institucionales. Lamentablemente fallecieron 239, lo que da una tasa de letalidad del 1.4, y la curva sigue mostrando el descenso. Ayer en total, entre todos los barrios vulnerables, se diagnosticaron 19 casos. Seguimos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, en relación a este informe, hemos realizado en las instituciones geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires 19.622 hisopados. Y aquí, en el mismo sentido de una búsqueda proactiva o activa en realidad,
como es el detectar, depende muchísimo y valoramos, quiero agradecer a todos los trabajadores de estas instituciones, así como sus administradores, porque frente a la denuncia de algún caso sospechoso o un caso confirmado, es que nos permite a nosotros ir a hacer la búsqueda de esos contactos o convivientes de una persona que cursa la enfermedad y poder hacer un rastreo rápido, un diagnóstico oportuno para proceder al aislamiento y en algún sentido cortar la transmisión. Del total de estos hisopados, nosotros hemos podido diagnosticar 4.906 personas con la enfermedad, de las cuales cuentan con un alta institucional de haber transcurrido ya la enfermedad 3.750 personas. Como saben, este es un grupo altamente vulnerable a esta enfermedad, por lo cual lamentamos el fallecimiento de 745 personas. Y en relación a la estrategia de test serológico realizado al personal esencial, llevamos realizados 598.012 test serológicos, de los cuales 23.353 fueron positivos. Al realizarles una PCR, un hisopado para detectar si se encontraban cursando la enfermedad, 6.644 personas fueron positivas. Y finalmente, la tasa de test serológicos cada 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires es de 19.933. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Bueno, observaba los nuevos datos y los nuevos gráficos que usted nos contaba. Son muy auspiciosos, entiendo, para la ciudad. Los que vemos estas conferencias ya desde hace varios meses entendemos que esto es así. Hace poco tiempo teníamos una ocupación de camas de terapia intensiva del 70% casi. Pero usted también hablaba de la construcción en base a lo que hacen los políticos y lo que reciben los ciudadanos. Y me pasa hablando con comerciantes, uno va a comprar algo y se pone a hablar y cuenta estas cosas, y hay también una sensación de, digo, y uso la palabra sensación, bueno, pero después aparecen muertos que habían quedado en otros meses, cambian las cosas, no nos dicen la verdad. ¿Usted puede asegurarle a la ciudadanía porteña que no hay posibilidad de que aparezcan cargas de muertos de meses pasados o cosas que cambien los números que hasta ahora tenemos? ¿Está conforme o nos puede explicar si hay algún lugar donde todavía queda algún gris o algo por esperar en lo que tiene que ver con la carga de datos que da también esta cuestión de incertidumbre a la ciudadanía? Gracias. Gracias, Marcelo. Primero, sobre tu primer comentario, reforzar la idea de que son datos que son positivos en términos de una mejoría de la situación epidemiológica, pero decididamente no hemos terminado con nada en esta epidemia, ¿no es cierto? Todavía nos queda mucho para andar, todavía nos queda mucho para cuidar, todavía hay circulación comunitaria importante en la ciudad, por lo tanto, lo que yo estoy tratando de mostrar son datos que son alentadores en términos de respuesta, pero indispensablemente los hemos logrado con el esfuerzo de todos, ¿no? Y luego con el tema de la carga ya lo hemos hablado muchas veces aquí y voy a volver a insistir en el concepto. Esta ha sido una pandemia que ha puesto de rodillas a todos los sistemas de salud del mundo, incluso de los países más desarrollados. Ha traído dificultades de reporte en todos los países del mundo. Todos los países europeos están recién 2 o 3 meses después de los momentos pico completando su recuperación de datos, y eso no va a ser una excepción en toda Latinoamérica, ni en toda la Argentina, ni en las 24 jurisdicciones, ni en la Ciudad de Buenos Aires en particular. Lo que nosotros hemos detectado muy precozmente, allá por el mes de mayo, es que dado el sistema de reporte que tenemos, que es un sistema manual, que todos los días hay que hacerlo, que lo tienen que hacer los efectores que están expuestos al trabajo cotidiano, necesitaban de cierta colaboración, cooperación institucional en este ministerio. Y hemos puesto un grupo de casi 100 personas, cargadores de datos, colaborando, llamando diariamente, dialogando con los efectores privados, con los públicos, cargando. Y no es solamente un tema de registro de los fallecidos, que naturalmente, digamos, es un dato esencial, sino también es un tema de registro de los sospechosos,
de registro de los confirmados, de los sospechosos, del resultado de la PCR, de las negativas, de las positivas. El sistema CISA tiene muchísima información muy rica, pero que hay que alimentarla una por una, cargando uno por uno. Así que lo que yo siempre explico, y he sido siempre todo lo transparente que pude, he mostrado toda la información que tuve a la mano para que la ciudadanía tenga toda la información necesaria. Porque acá lo hemos dicho desde el primer día. Nosotros necesitamos, para esta pandemia, en general cualquier ciudadanía, pero para esta pandemia en particular, necesitamos construir un nosotros. Y para construir un nosotros y acordar lo que vamos a hacer todos para cuidarnos, y cada uno aportar lo suyo para cuidar a sí mismo y al conjunto, todos necesitamos tener la información clara, transparente y oportuna. Y esa es mi tarea cotidiana y eso es lo que voy a seguir haciendo. Mejorando, corrigiendo, recuperando toda la información para ponerla a disposición de la gente y que la gente la pueda ver con toda claridad. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Julián Amado de Radio Rivadavia. Consultarle teniendo en cuenta la frase que dijo esta mañana de que hay más diagnósticos de casos asintomáticos en la Ciudad de Buenos Aires, también teniendo en cuenta que lo que tiene que ver con la ocupación está estable o está bajando. ¿A qué cree que se debe todo esto? ¿Solamente una política sanitaria o considera que el virus ha mutado en el AMBA y ha bajado su intensidad, su carga? ¿Qué cree que pasa? No, yo no creo que haya habido una mutación que haya cambiado la biología del virus. Digamos, no está demostrado eso y no lo tenemos documentado. Sí hemos tenido algunos estudios, digamos, del genoma viral que ha demostrado que en la ciudad hay diferentes variantes, diferentes linajes, incluso en el área metropolitana, lo que demuestra que el virus ha venido con diferentes personas de diferentes lugares del mundo. Pero decididamente lo que sabemos nosotros, y yo lo he dicho aquí en varias oportunidades, es que las curvas epidemiológicas primero son de ciudades, por eso a mí no me gustan mucho las comparaciones de países o las comparaciones simplistas de las estadísticas que se hacen muchas veces. Pero es una enfermedad de ciudades, y las ciudades han tenido todas, o la enorme mayoría de ellas, una evolución de una curva epidémica con un ascenso de diferente velocidad y un descenso de diferente velocidad. Y en general el punto de quiebre se suelen dar tres combinaciones bastante características en ese tiempo. La primera combinación importante es que los estados, los gobiernos intensifican sus políticas públicas, sobre todo lo que estoy comentando del rastrear, testear y aislar, pero también, por supuesto, las políticas públicas del control el esfuerzo en el distanciamiento ciudadano. Ese es un primer aspecto, las políticas públicas. El segundo aspecto que ayuda mucho a empezar a descender la curva es la construcción de ciudadanía y el aprendizaje ciudadano. Todos nosotros, cada día que pasa, somos más capaces de cuidarnos, porque entendemos mejor cómo usar el tapabocas, entendemos mejor que los lugares cerrados son francamente peores que los abiertos, que los lugares cerrados hay que ventilarlos, hay que abrir la puerta, las ventanas, y si van a estar en un lugar con poca circulación, no más de 3 personas, con un enorme volumen de aire para protegerse, son cosas que todos vamos aprendiendo, lavarnos las manos con agua y jabón o con alcohol gel, cuando volvemos a un lugar seguro, cuando estuvimos tocando cosas que no son las habituales, la limpieza de las superficies, todos hemos aprendido a poner esa rutina en nuestro cotidiano. Entonces el segundo componente es el aprendizaje ciudadano de cómo revincularse con su vida histórica, cuidándose de una manera diferente y por lo tanto aprendiendo a convivir con el virus. Ese es el segundo componente que ayuda a descender la curva. Y el tercer componente, por supuesto, es que en la medida que existe cada vez más gente recuperada, hacen cierto nivel de protección o dificultan la circulación viral en la comunidad, hay menos susceptibles, menos personas que se pueden enfermar nuevamente y colabora también con el descenso. De manera que la combinación de esos tres fenómenos son los que en todos los países del mundo han ayudado y esos son los tres fenómenos que nosotros observamos aquí, sobre todo trabajando en los dos primeros de manera intensa, en el diálogo ciudadano y el acuerdo de un plan de nosotros, de cómo vamos a cuidarnos y cómo vamos a transitar este camino, y por el otro lado, por supuesto, la intensificación de toda la política pública, como ustedes ya han visto los resultados, del rastreo, testeo y aislamiento. Buen día, ministro, funcionarios. Matías Panza, estamos en vivo para Multivisión Federal. En base a esta respuesta que daba recién usted, el domingo finaliza la extensión del aislamiento del último anuncio del presidente Alberto Fernández.
La última vez el presidente hizo hincapié que será decisión de las ciudades, de cada uno de los distritos, cómo seguir en este aislamiento. ¿Cuáles serán las nuevas propuestas de la Ciudad de Buenos Aires, si las hay? Y también pensando en un posible rebrote, viendo lo que está sucediendo en otras ciudades del mundo, más allá de que entendemos que todavía aquí en la Ciudad de Buenos Aires el virus permanece entre nosotros. Gracias. Gracias, Matías, por tu pregunta. La primera parte te diría, el jefe de gobierno se va a reunir con el gobernador seguramente y con el presidente, van a dialogar, van a decidir, de manera que eso va a ser una decisión de ellos. Lo que nosotros defendemos o proponemos en términos técnicos, y ya lo hemos demostrado en la ciudad que efectivamente funciona bien, es en una primera etapa llevar todas las actividades de los espacios cerrados a los espacios abiertos. En una segunda etapa, liberar alguna pequeña cantidad de actividades en los espacios cerrados que estén muy ventilados o tengan grandes volúmenes de aire, pero que la gente esté poco tiempo dentro. Y en una tercera etapa, ir liberando los espacios cerrados donde la gente esté un poco más de tiempo dentro. Ese es el derrotero técnico que corresponde. Esto es un tema que ya se sabe perfectamente bien en términos técnicos, que es el camino que hay que transitar. Por supuesto, no sin mucho dolor, sin mucho diálogo, sin mucho acuerdo, porque naturalmente esas decisiones técnicas involucran a mucha gente que está necesitada de poder transitar el camino lo más rápido posible. Nosotros vamos a acelerar todo lo que podamos acelerar sin poner en riesgo la salud pública de la ciudadanía porteña. Y la segunda pregunta, que es la de más de fondo, y yo creo que es extremadamente importante y oportuna tu pregunta, es, nosotros en este momento, desde el punto de vista técnico, en el Ministerio tenemos 2 agendas en términos estratégicos, o si ustedes quieren, 3 agendas en términos estratégicos para ser más completo. La primera agenda es la que ya venimos mostrando, que es recuperar todas las líneas de cuidado que hemos deteriorado o se han deteriorado en este tiempo porque la gente se ha distanciado del sistema de salud y no hemos tenido oportunidad de hacer prevención, promoción, vacunación y cuidado de enfermedades crónicas o diagnóstico precoz de enfermedades graves. Entonces nosotros estamos lanzando, y ya en breve lo vamos a comunicar, estamos lanzando todo un sistema de recuperación, de revinculación con la ciudadanía en términos de recuperar las enfermedades que han podido ocurrir o que han ocurrido en este periodo y que no hemos podido detectar. Ya le hemos presentado el plan de vacunación y vamos a seguir con todos los dispositivos territoriales que montamos y toda la vinculación con las organizaciones, con la Iglesia, con el Ministerio de Desarrollo Humano. Vamos a intensificar el vínculo y la búsqueda de los candidatos o las personas que requieran de cuidado de enfermedades crónicas, rastreo de enfermedades oncológicas, todo lo que ustedes ya saben. Primera estrategia. Segunda estrategia, el acompañamiento apropiado de esta etapa de la curva y garantizar y asegurar que la curva pueda seguir descendiendo y que no tenga un nuevo ascenso como ya nos pasó en alguna oportunidad. Y la tercera, que es lo que vos preguntaste, que es la más estratégica de mediano plazo, es, dada la experiencia europea y de otros países del mundo, ¿cómo podemos hacer para mitigar, disminuir o evitar el riesgo de un rebrote? Y justamente un elemento o 2 elementos esenciales en esa estrategia son la intensificación y el fortalecimiento del rastrear, testear y aislar. Es decir, que el día de mañana, si es que logramos que la curva baje para evitar que haya un rebrote, poder detectar rápidamente los nuevos enfermos y poderlos aislar. Y por otro lado, que es el más importante de todos, la construcción de un nosotros común, de un aprendizaje ciudadano, de una capacidad de que todos estamos dispuestos a hacer algo que nos moleste, que nos limite, que nos tenga cansado, pero todos estemos dispuestos a hacer algo para cuidarnos, que significa cuidarnos a todos nosotros. Y ese es el camino que vamos a tener que andar. Los países que han perdido una visión o un sentido del nosotros en esta pandemia han tenido rebrotes graves y eso es lo que nosotros tenemos que construir y eso es lo que vamos a apostar como gobierno en la ciudad. Buenos días, ministro. Buenos días para todos. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Ministro, teniendo en cuenta que la ciudad presentó hace 8 semanas por primera vez el protocolo de vuelta a clases, todavía no tiene una respuesta, y teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, parece haber cambiado de criterio en las últimas horas, ¿no creen ustedes que se han perdido, los chicos sobre todo, 8 semanas de clases, que se han perdido 8 semanas en los cuales ya podrían haber vuelto, aunque sea en pequeños grupos
a la escuela? Y segunda pregunta, aunque parezca un poco apresurado, lo he leído por ahí y quiero preguntarles si el gobierno de la ciudad ya está pensando en algún tipo de protocolo o en algún tipo de recomendaciones para las fiestas de fin de año, por ejemplo, burbujas familiares o algo por el estilo. Voy por la segunda, que es más simple o cortita de contestarte. Por supuesto que los protocolos estamos trabajando, pero por supuesto que faltan muchas semanas y meses todavía para eso, así que lo iremos dialogando en la medida que nos vayamos acercando a la fecha, mostrando como siempre la epidemiología de la ciudad y viendo qué es lo que más recomendable que construyamos en conjunto como forma de cuidarnos mutuamente. Pero yendo al punto número 1, que es el punto más trascendente dentro de la agenda de este gobierno en este momento, en términos de políticas públicas. Nosotros ya venimos, como el jefe de gobierno lo ha presentado en la última conferencia de prensa y la ministra de Educación lo ha presentado en sus conferencias y en todos sus diálogos públicos, nosotros tenemos una fuerte convicción de que no podemos esperar a que la epidemiología de la ciudad esté suficientemente corregida para abrir todas las aulas para todos los niños al mismo tiempo. Eso todavía falta, serán días, semanas o meses, dependiendo de las curvas. Ya la han visto, las curvas están en mejoría, pero todavía tienen que mejorar más para que eso sea posible. Por lo tanto, lo que nosotros hemos propuesto es una estrategia de aproximación por niveles de riesgo. Primero, por los niños que se han desvinculado, tanto ellos como su familia, de la relación escolar, porque sabemos que en esos niños hay dos grandes problemas. El primero, que una proporción de ellos ya no se van a poder recuperar en ese vínculo y cada día que pasa esa proporción aumenta. Y el segundo, que esos niños en el mientras tanto, sobre todo los preadolescentes y adolescentes, están expuestos a un entorno barrial que puede ponerlos también, generarles cierto nivel de riesgo para su comportamiento cotidiano o futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos un primer grupo, que son esos niños que se han desvinculado de la escuela. El segundo grupo, por supuesto, son los que cierran los ciclos o en los últimos años de primario y secundario, y los niños que empiezan el ciclo de sobre todo primer grado, que es el periodo más crítico de aprender a leer y a escribir y a socializarse. Así que en ese orden de prioridades, en pequeños grupos, en modelos epidemiológicos seguros, nosotros estamos convencidos de que necesitamos avanzar con esa política y por supuesto ese convencimiento requiere de los acuerdos, de los diálogos y las puestas en común con el Gobierno Nacional, y estamos desde aquel día que vos comentaste hasta el día de hoy, todos los días dialogando con ellos, buscando alternativas, y por supuesto que estamos convencidos de que estamos en condiciones de iniciarlo de una manera más segura que lo que hoy les está ocurriendo a esos mismos chicos en el entorno social, familiar y barrial en que encuentran. Por eso es que quisiéramos empezar de esa manera. La verdad que la agenda de Nación se ha intensificado en este sentido, el ministro se ha mostrado más proclive a avanzar con estas políticas y esperamos en estos días poder ponernos de acuerdo en, por un lado, hacer acciones puntuales, cuidadas, en espacio abierto, como defendemos siempre, para un grupo relativamente pequeño de niños, y luego un acuerdo de indicadores generales para definir la epidemiología de las diferentes ciudades y provincias de la Argentina, para ver cuánto se puede avanzar más masivamente en las escuelas, dentro de las aulas, con la ventilación apropiada. Muchas gracias.